Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Oakwood era un pueblo tranquilo, donde todos se conocían y donde los secretos parecían imposibles de guardar. Sin embargo, tras las fachadas impecablemente cuidadas y los jardines impecables, se escondía una verdad que muy pocos conocían. David Carter, un hombre respetado en todo el pueblo, no solo era un padre cariñoso y discreto, era el jefe del FBI, responsable de misiones cruciales, a menudo peligrosas, y, sobre todo, acostumbrado a controlar lo incontrolable. Su hija, Jasmine Carter, era todo lo que su pueblo podía admirar, inteligente, amable, valiente y curiosa. A los 17 años, destacaba en la escuela, tocaba el piano con pasión y soñaba con ser abogada para defender a las víctimas de la injusticia. Había heredado la serena autoridad de su padre, pero también un espíritu rebelde que rechazaba la injusticia en todas sus formas. Una mañana de verano, el sol bañaba las calles con una luz dorada, pero un viento invisible de odio y prejuicios estaba a punto de arruinar el día de Jasmine. Martha Whitman, una vecina anciana y notoriamente racista, vio a Jasmine caminando hacia la parada del autobús. En su mente retorcida, cada paso de Jasmine parecía una amenaza. Los prejuicios que había alimentado durante años se afianzaron. Furiosa, Martha entró corriendo, cerró la puerta de golpe y llamó a la policía con manos temblorosas. Su voz estaba envenenada por el miedo y el racismo. «Hola, quiero denunciar a una joven negra que ha estado merodeando por el barrio. Me parece sospechosa. Tienes que venir enseguida». En ese momento, Jasmine continuó su camino, ajena al peligro inminente. Estaba absorta en sus pensamientos, soñando con su próxima audición para el club de debate de su instituto. No tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre por la arrogancia de un vecino. En su oficina segura del FBI, David Carter recibió una llamada discreta pero alarmante. La voz en el teléfono mencionó un incidente relacionado con su hija. Un escalofrío le recorrió la espalda. Cualquier padre habría entrado en pánico, pero David sabía que cualquier error podía ser aprovechado. Rápidamente, tomó su chaqueta y salió de la oficina, dispuesto a proteger a su hija, pero también a enfrentar el orgullo y el racismo que se habían desatado contra ella. Esa mañana, Oakwood nunca volvería a ser el mismo. La arrogancia de Martha chocaría con el poder y la autoridad de David Carter, y Jasmine se vería envuelta en una confrontación que cambiaría su vida, pero sobre todo, le revelaría que la injusticia y el odio nunca pasan desapercibidos. El teléfono de Martha Whitman siempre estaba en la mesa de la cocina, listo para desatar su ira en cualquier momento. Esa mañana, había visto a Jasmine Carter cruzar lentamente la acera, con la mochila al hombro y una leve sonrisa en el rostro. Para Martha, esa sonrisa no era más que una provocación silenciosa, una amenaza invisible que debía detenerse de inmediato. Sus dedos temblaban mientras marcaba el 911. Sí, hola. Quiero denunciar a una joven, negra, que ha estado paseando por el barrio, creo que podría causar problemas. Sí, vengan enseguida. Tras colgar, se recostó en su silla, satisfecha con lo que consideraba un acto heroico. No sabía que esta llamada desencadenaría una serie de acontecimientos que jamás hubiera imaginado. Mientras tanto, Jasmine caminaba tranquilamente hacia la escuela, disfrutando del aire fresco de la mañana. Silbaba suavemente, completamente ajena a que su vecino la acababa de denunciar sin motivo alguno. Pensaba en sus clases, su proyecto de debate y el ensayo que debía entregar esa tarde. Nada en su día la había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Unos minutos después, los policías Tom Reynolds y Lisa Grene llegaron al barrio. La sirena seguía baja, pero su presencia ya creaba una tensión palpable. Se detuvieron cerca de Jasmine, quien también se detuvo, un poco sorprendida. «Buenos días, señorita», dijo Tom con voz autoritaria pero educada. «Hola», respondió Jasmine, insegura. Lisa, con los brazos cruzados, la miró con sospecha. «Nos han informado que es sospechoso. Debe mostrarnos algún tipo de identificación». Jasmine sintió un nudo en la garganta. Su corazón latía con fuerza,
no por miedo a la autoridad, sino por la injusticia que sentía estar enfrentando simplemente por el color de su piel. Con calma, sacó su documento de identidad del bolso. No he hecho nada malo, dijo con voz firme pero respetuosa. Tenemos que comprobarlo, respondió Lisa, sin apartar su mirada fría. Marta, desde su ventana, observaba la escena con una sonrisa triunfal. Solo veía a una víctima de la que creía proteger a su comunidad. Pero desconocía por completo la identidad de Yasmín. Ese momento, aparentemente ordinario, marcó el inicio de un enfrentamiento que pondría de relieve no solo los prejuicios de algunos, sino también la fuerza y la dignidad de una joven inocente, así como el poder de un padre dispuesto a todo para defender a su familia. Unos minutos después de la llamada de Marta, la patrulla frenó bruscamente frente a Yasmín. Los neumáticos chirriaron suavemente sobre el asfalto, atrayendo la atención de los transeúntes madrugadores. Dentro, Tom Reynolds y Lisa Greene intercambiaron una mirada, algo nerviosos, pero decididos a imponer su autoridad. Ahí está la chica, murmuró Tom mientras salían del coche. Yasmín los vio acercarse, intentando mantener la calma. Había tenido algunos encuentros con la policía, pero nunca se había sentido juzgada por algo que no había hecho. Una oleada de injusticia la invadió. Hola, dijo ella cortésmente. Hola, señorita, respondió Lisa con una sonrisa forzada. Recibimos un informe, es sospechosa. Yasmín frunció el ceño, sorprendida. ¿Sospechoso? ¿Por qué? No hice nada. Marta, que seguía observando desde su ventana, apretó los puños. Saboreaba su victoria, convencida de haber tomado la decisión correcta. Pero ignoraba por completo que acababa de poner a Yasmín en peligro y que pronto se arrepentiría de su arrogancia. Tom sacó su cuaderno y dijo en tono autoritario. Necesitamos revisar tus papeles. Yasmín sacó tranquilamente su credencial escolar, pero Tom y Lisa seguían mirándola con recelo, como si su mera presencia justificara su intervención. El vecindario, habitualmente tranquilo, pareció contener la respiración. Voy caminando a la escuela, explicó Yasmín. No he hecho nada malo. Tenemos que asegurarnos de que todo esté en orden, respondió Lisa, agarrando suavemente el cuaderno. La tensión aumentó cuando Tom dio un paso ligeramente intrusivo hacia ella. Yasmín retrocedió instintivamente, con una mezcla de miedo y rabia. En ese momento, un escalofrío le recorrió la espalda, algo importante estaba a punto de suceder. En ese preciso instante, sonó el teléfono de David Carter en el FBI. Un informe indicaba un incidente que involucraba a su hija. David sintió un profundo dolor. Enseguida comprendió que la situación requería su intervención inmediata. Esa mañana, la calma de Oakwood se quebró. Un enfrentamiento estaba a punto de estallar, y nadie, ni siquiera Marta, podía prever cuánto cambiaría esta situación la vida de todos. Yasmín sintió que el corazón le latía con fuerza. Tom y Lisa parecieron dudar, pero su deber, o al menos lo que creían que era su deber, los obligó a continuar. Retroceda un poco, señorita, dijo Tom con voz un poco más firme. Necesitamos revisar sus pertenencias. Yasmín negó con la cabeza, negándose a ceder ante lo que sabía que era una injusticia. No tengo nada que ocultar. No tienes por qué tratarme así. Lisa frunció el ceño y dio un paso adelante. Debes cooperar, dijo ella, intentando imponer su autoridad. Marta, desde su ventana, estaba silenciosamente jubilosa. Para ella, el mero hecho de que la policía estuviera allí demostraba que tenía razón. Pero no sabía que la situación se descontrolaría rápidamente. Tom, ligeramente frustrado por la resistencia de Yasmín, le puso una mano en el brazo para guiarla hacia la patrulla. Este gesto provocó una reacción inmediata. Yasmín retrocedió bruscamente y dijo, con voz temblorosa pero firme: No me toques. En ese preciso instante, el teléfono de David Carter vibró. Su asistente en el FBI le informó que se acababa de reportar un incidente relacionado con su hija en el vecindario. Su rostro se endureció. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo,
su hija estaba siendo tratada injustamente y la policía no tenía ni idea de quién era en realidad. Unos minutos después, David llegó en su coche negro, su imponente presencia atrajo todas las miradas. Tom y Lisa se quedaron atónitos al ver salir al hombre, una figura tranquila pero autoritaria, una mirada penetrante y un aura que inspiraba respeto al instante. «Soy David Carter», dijo con voz firme pero gélida. «¿Y tocas a mi hija sin motivo?» Tom y Lisa se miraron, con el miedo y la sorpresa mezclados con la culpa. Habían aprendido a respetar la reputación de David Carter, pero nunca imaginaron enfrentarse a él en una situación tan personal. Marta, mientras tanto, palideció al comprender la magnitud de su error. La joven a la que había denunciado con arrogancia no solo era inocente, sino también la hija del director del FBI. Su sonrisa triunfal se desvaneció al instante, reemplazada por un pánico silencioso. David se acercó a Yasmín, la tomó suavemente del hombro y la tranquilizó. «Todo está bien, Yasmín. No has hecho nada malo». Los vientos de la injusticia finalmente habían sido barridos por una autoridad mucho mayor que la de Marta o la de los policías. Pero la lección no era solo para Marta. Tom y Lisa tendrían que enfrentar sus propios prejuicios y comprender el error que casi habían cometido. La presencia de David Carter cambió el ambiente de inmediato. El aire parecía más denso, cada segundo pesaba, y los policías comprendieron que se enfrentaban a algo mucho más grave que una simple llamada sospechosa. Tom y Lisa intercambiaron una mirada preocupada. Nunca en sus carreras habían visto a nadie imponer tanto silencio y autoridad sin alzar la voz. David, tranquilo pero decidido, se acercó a ellos. «Les llamaron por mi hija», empezó, con voz gélida y controlada. «Pero no tienen ningún motivo para arrestarla». «Ninguno». Lisa tartamudeó, tratando de justificarse. Simplemente estábamos siguiendo el protocolo, señor Carter». David la miró fijamente, su mirada era suficiente para hacer temblar a cualquiera. El protocolo no justifica el racismo, la arrogancia ni la humillación de una persona inocente. Casi cometes un grave error. Yasmín, de pie detrás de su padre, sintió una mezcla de alivio y orgullo. Por primera vez desde que empezó esta situación, se sintió protegida. Marta, por su parte, se quedó paralizada. La mujer a la que había intentado arrestar no era una persona común y corriente, era la hija del director del FBI. El pánico la invadió. Su voz temblorosa intentó restar importancia a sus acciones. Yo no sabía, yo creía». David la interrumpió con un tono gélido. «Has cometido un grave error, Marta. Has dañado a mi familia y has creado una situación peligrosa para mi hija. Habrá consecuencias». Los policías bajaron la mirada avergonzados. Aunque nunca tuvieron la intención de causar daño, su comportamiento estuvo influenciado por prejuicios. Y ahora, ante la autoridad del director del FBI, comprendieron la gravedad de sus acciones. David se volvió hacia Yasmín y tomó suavemente su mano. «Todo está bien ahora. Pero es importante que entiendas que a veces la gente es ignorante y arrogante. Nunca dejes que eso te defina». Yasmín asintió, conmovida por la presencia protectora de su padre. Sabía que, a pesar del miedo y la injusticia que acababa de sufrir, tenía ante sí un modelo de fuerza e integridad. En ese momento, Oakwood ya no parecía el pueblo tranquilo que parecía ser. El enfrentamiento acababa de revelar la verdad sobre el odio que a veces se esconde tras las fachadas, pero también sobre el poder de la justicia cuando se guía por la valentía y la autoridad. Martha Whitman permaneció paralizada en la puerta de su casa, sin poder respirar bien. Cada palabra de David Carter fue como un trueno. La realidad la golpeó, creía estar actuando bien, pero acababa de humillar y poner en peligro a la hija del director del FBI. David se acercó con calma, cada paso medido, cada mirada gélida. «Marta», dijo lentamente, «lo que hiciste es inaceptable. Abusaste de tu posición como vigilante vecinal y propagaste un odio injustificado». Marta balbutia. Yo no quería, solo estaba pensando». «¿Solo pensaste eso?», repitió David con voz grave.
Llamaste a la policía para acosar a una joven inocente. Creíste que representaba una amenaza para tu pequeña idea de un barrio perfecto. Fracasaste, y tendrás que responder por ello. Los policías, aún presentes, bajaron la mirada. Tom murmuró. Señor Carter, nosotros, seguimos el protocolo. David levantó la mano, interrumpiendo a Tom. El protocolo nunca excusa el racismo. Debes reconocer tus errores. Y créeme, no serán ignorados. Yasmín, abrazada a su padre, observaba a Marta. El orgullo y la fuerza que sentía provenían de la misma dignidad que su padre encarnaba. Por primera vez, Marta comprendió que no se encontraba en una posición de superioridad. Toda su arrogancia se había derrumbado ante la autoridad, la justicia y la verdad. Yo, entiendo, murmuró Marta, con la voz quebrada por la vergüenza. Entender no basta, respondió David. Tendrás que explicar tus acciones y entender por qué lo que hiciste fue completamente inaceptable. En ese momento, una sensación de alivio y poder invadió a Yasmín. No fue solo la protección de su padre lo que le dio valor, sino la certeza de que la justicia, por discreta que fuera, existía y podía reparar parte del daño causado por la ignorancia y el odio. David Carter se dirigió entonces a los agentes de policía. Recibirás una capacitación obligatoria sobre racismo y discriminación racial. Es hora de que aprendas qué implica realmente tu función. Tom y Lisa asintieron en silencio. Por fin comprendieron que esta confrontación les enseñaría más que cualquier lección anterior. Marta, todavía temblando, regresó a su casa. Acababa de ser expuesta y humillada, pero la verdadera lección apenas comenzaba. Tras el incidente, Oakwood ya no parecía tan tranquilo. Los vecinos murmuraban en las calles, y Martha Whitman, antes tan segura de sí misma, permaneció encerrada en su casa, avergonzada y humillada. La noticia de lo sucedido se difundió rápidamente. La chica a la que creía poder acosar era la hija del director del FBI. David Carter tomó a Yasmín de la mano y la condujo unas calles más allá, fuera de la vista de los curiosos. Su voz era tranquila, pero firme. Jazmín, lo que pasó hoy fue injusto y cruel. Pero es importante que entiendas que el odio y la arrogancia de los demás nunca definirán tu valor. Yasmín asintió, conmovida. Había sentido el miedo y la injusticia, pero el apoyo, la protección y la calma de su padre le dieron nuevas fuerzas. Gracias, papá. Me sentí tan sola frente a ellos. Nunca has estado solo, respondió David. Y ahora todo el vecindario sabrá que este tipo de comportamiento nunca quedará impune. Los policías, Tom y Lisa, fueron citados a la comisaría para una revisión procesal. Su conducta sería sometida a una evaluación rigurosa y tendrían que recibir capacitación obligatoria sobre discriminación y perfilación racial. Fue una lección que jamás olvidarían. En el barrio, algunos vecinos valientes se acercaron a Yasmín y a su padre para expresarles su apoyo y solidaridad. Yasmín sintió una mezcla de alivio y orgullo. Por primera vez, comprendió que la injusticia se podía combatir y que la verdad y la valentía siempre prevalecían. Marta, por su parte, permaneció en silencio tras las cortinas, reflexionando sobre sus acciones y el poder destructivo de sus prejuicios. Acababa de comprender que el odio gratuito tenía consecuencias reales, sobre todo cuando afectaba a alguien como Yasmín. David se volvió hacia su hija y le dijo: Lo que pasó hoy es una lección para ellos, pero también para ti. Mantente fuerte, sé justo y nunca dejes que nadie te derribe. Yasmín sonrió levemente, sintiendo una nueva fuerza crecer en su interior. Esta mañana, que había comenzado con miedo y humillación, terminaba con un sentimiento de justicia y protección, y sabía que había aprendido algo que pocas niñas de su edad habrían experimentado, el verdadero significado de la dignidad, el coraje y la justicia. En los días siguientes, el incidente se convirtió en el tema de conversación de Oakwood. Los vecinos que habían ignorado los prejuicios de Marta comenzaron a cuestionarse. Incluso quienes pensaban que no les incumbía, se dieron cuenta de que el odio y la arrogancia de una sola persona podían desestabilizar a toda una comunidad. Martha Whitman, humillada y obligada por la conciencia de sus actos, tuvo que afrontar las consecuencias.
Las autoridades locales, informadas por el FBI, la obligaron a comparecer en una audiencia formal para explicar su comportamiento. Los policías que la siguieron también fueron reprendidos. En la sala de reuniones del vecindario, Marta se encontraba ante algunos vecinos y representantes de la ciudad. Tenía la cara roja de vergüenza y las manos temblorosas. Yo no sabía, solo pensé, murmuró, incapaz de formular una justificación válida. Un vecino habló con voz firme. Pensar solo no basta, Marta. Debemos convivir y respetar a cada persona, sin prejuicios. Marta, confrontada públicamente, comprendió lo destructivas que habían sido sus acciones. Su arrogancia y odio infundado no solo habían puesto en peligro a una joven inocente, sino que también habían socavado la confianza de todo el vecindario. Yasmín, acompañada de su padre, observaba la escena desde la distancia. Sintió una mezcla de compasión y orgullo. Este momento no fue solo una lección para Marta, sino para todos los residentes. El racismo y la discriminación no tenían cabida en su comunidad. Luego David Carter se dirigió a la multitud. El incidente de hoy debería recordarnos que toda acción tiene consecuencias. El miedo, el odio y la arrogancia nunca se justifican. Y la justicia siempre existe, incluso cuando algunos creen que pueden actuar con impunidad. Se hizo un silencio denso, pero lleno de comprensión. Los vecinos, conmovidos por las palabras de David, comenzaron a reflexionar sobre sus propios prejuicios y cómo podían contribuir a una comunidad más justa y respetuosa. Marta, por su parte, regresó a casa con el corazón apesadumbrado por la vergüenza y el arrepentimiento. Había sido expuesta, no solo por David Carter, sino por todo el pueblo. Era un momento crucial, su forma de pensar tenía que cambiar, o seguiría viviendo aislada y desconfiando de los demás. Para Yasmín, fue una victoria silenciosa. La verdad y la justicia habían triunfado, y comprendió que incluso en los momentos más injustos, la valentía y la dignidad podían marcar la diferencia. Unas semanas después del incidente, Oakwood comenzaba a recuperar la calma poco a poco. Las conversaciones en el vecindario eran ahora diferentes. En lugar de susurrar sobre tragedias o prejuicios, los residentes hablaban de justicia, respeto y tolerancia. Yasmín, aún marcada por la experiencia, había madurado interiormente. Comprendió que el odio ajeno nunca debería impedirle vivir su vida al máximo. Con el apoyo de su padre, decidió confrontar a Marta, no con ira, sino con dignidad. David acompañó a su hija a casa de Marta, asegurándose de que la reunión se llevara a cabo sin problemas. Marta abrió la puerta, temblando, consciente de que ese momento la confrontaría con la realidad de sus acciones. «Hola, Marta», empezó Yasmín con calma. «Quería hablar contigo». «Yo, no sé qué decir», balbuceó Marta. Yasmín respiró profundamente y continuó. «Lo que hiciste me dolió y me humilló. Pero quiero que entiendas que el odio nunca tiene la última palabra. Todos tenemos la opción de cambiar y ser mejores». Marta bajó la cabeza, abrumada por la vergüenza y la emoción. Las palabras de Jazmín, sencillas pero poderosas, la conmovieron profundamente. Lo siento, Yasmín. Ahora lo entiendo, murmuró. David, silencioso pero presente, observaba la escena. Sabía que la fuerza de Yasmín provenía no solo de su familia, sino también de su capacidad para transformar una experiencia dolorosa en una lección de vida. Perdonar no significa olvidar, explicó Yasmín. Pero sí significa que podemos avanzar, aprender y no dejar que el odio controle nuestras vidas. Marta asintió, comprendiendo finalmente la magnitud de sus errores. Por primera vez, sintió un remordimiento genuino y un sincero deseo de cambiar. En ese preciso instante, Yasmín sintió que se le quitaba un peso de encima. El enfrentamiento con Marta no solo sirvió para reparar el daño causado, sino también para demostrar a toda la comunidad que un acto de valentía y dignidad podía transformar hasta el corazón más endurecido. Este encuentro marcó un punto de inflexión para Oakwood. Los vecinos comenzaron a reflexionar sobre sus propios prejuicios y el impacto de sus palabras y acciones. Y para Yasmín, fue la confirmación de que, a pesar de la injusticia y el odio, la verdad,
la valentía y la compasión siempre podían triunfar. El incidente con Jasmine Carter no fue un incidente aislado en Oakwood. Sus repercusiones se sintieron en todo el pueblo, en las calles, las escuelas e incluso en la comisaría. La forma en que David Carter manejó la situación demostró a todos que el odio y los prejuicios infundados tienen consecuencias reales. En la comisaría, Tom Reynolds y Lisa Greene recibieron una capacitación obligatoria sobre racismo y discriminación racial. No se trataba de una simple formalidad, debían analizar sus errores, comprender la dinámica del racismo sistémico y reflexionar sobre cómo su comportamiento podía afectar vidas inocentes. Tom, que alguna vez estuvo tan seguro de sí mismo, le confió a Lisa. Nunca me di cuenta de lo sesgados que podían ser mis juicios. Simplemente creía que estaba haciendo mi trabajo. Pero hoy, es diferente. Lisa asintió con la voz temblorosa. Sí. Ahora veo cómo nuestros prejuicios pueden destruir la vida de alguien. Jasmine no había hecho nada malo. Mientras tanto, en el barrio, los residentes comenzaron a cambiar su comportamiento. Las conversaciones, antes plagadas de rumores y sospechas, se transformaron en discusiones sobre respeto, tolerancia y empatía. Los padres contaron a sus hijos la historia de Jasmine no como una anécdota aterradora, sino como una lección de valentía y dignidad. Martha Whitman, ahora aislada, comenzó lentamente a reflexionar sobre sus acciones. La vergüenza la perseguía a todas partes, pero también era consciente de que lo que había hecho había despertado una conciencia colectiva. Sabía que tenía que cambiar para no seguir siendo prisionera de sus prejuicios. Jasmine, por su parte, continuó su vida con mayor confianza y orgullo. Comprendió que la experiencia había fortalecido su resiliencia y su determinación para defender a quienes eran víctimas de la injusticia. Ahora era un símbolo silencioso pero poderoso de lo que la valentía y la verdad podían lograr frente al odio. David Carter, al observar a su hija, sintió una mezcla de orgullo y alivio. La justicia no solo había protegido a Jasmine ese día, había dejado una lección imborrable en el vecindario y en los corazones de los agentes involucrados. Oakwood había cambiado, y el ejemplo de Jasmine seguiría inspirando a quienes buscaban hacer lo correcto. En las semanas posteriores al incidente, Oakwood experimentó una transformación lenta pero profunda. Los rumores de odio y prejuicio dieron paso a conversaciones sobre respeto, justicia y vigilancia contra la arrogancia. La historia de Jasmine Carter se convirtió en un símbolo silencioso pero poderoso, incluso frente al odio, la valentía, la dignidad y la verdad prevalecen. Humillada y confrontada con sus propios prejuicios, Martha Whitman inició un proceso de sincera reflexión. Comprendió que la arrogancia y el odio injustificado habían destruido no solo su credibilidad, sino también la paz de todo un barrio. Esto no fue una simple advertencia, fue una lección que jamás olvidaría. Tras completar su formación obligatoria, los agentes de policía Tom Reynolds y Lisa Greene cambiaron su forma de interactuar con la comunidad. Se volvieron más atentos, conscientes de sus propios prejuicios y decididos a proteger y servir a cada ciudadano con imparcialidad. El incidente de Jasmine les enseñó que toda acción, incluso la guiada por protocolo, tiene profundas consecuencias humanas. Para Jasmine, fue un momento de inmenso crecimiento personal. Había soportado miedo, humillación e injusticia, pero emergió más fuerte y decidida. Su padre, David Carter, director del FBI, permaneció a su lado, no solo como protector, sino como guía y modelo de justicia y valentía. Una mañana, Jasmine caminaba por su barrio, libre y orgullosa. Los vecinos la recibían con respeto y gratitud, y comprendió que la verdadera victoria no era solo haber sido protegida, sino haber transformado una experiencia dolorosa en una lección para todos. David Carter, viendo a su hija caminar con confianza, murmuró: «Has demostrado lo que ningún odio puede destruir, la fuerza de la dignidad y el poder de la verdad». Jasmine sonrió, consciente de que, a pesar de las dificultades, había ganado algo mucho más preciado que la mera seguridad, había ganado respeto, confianza y la convicción de que, frente a la injusticia, el coraje y la verdad siempre pueden triunfar. Y así Oakwood continuó su vida, transformado, pero esta vez con una lección grabada en el corazón de todos: los prejuicios tienen consecuencias, y la justicia, por discreta que sea, siempre acaba emergiendo.